Bueno, el ejercicio a realizar es el reactor de equilibrio conocido como R701 del diagrama de producción de óxido de etileno y, a su vez, una vez terminada la simulación, se le realizará un análisis de sensibilidad. Durante este ejercicio estaremos trabajando con el programa de Aspen Plus y no utilizaremos Pro2 debido a que si queremos simular un reactor de equilibrio en Pro2 necesitaremos las constantes de equilibrio que no nos va a suministrar el programa, lo que es el caso contrario con Aspen Plus. Ok, como se puede ver aquí, tenemos que al reactor está entrando una corriente de entrada que viene siendo la corriente número 11 y está saliendo la corriente número 12, así como también vemos al mismo tiempo otras dos corrientes que están entrando y saliendo, que simplemente no se van a tomar en cuenta porque son para la remoción de calor. Ahora, si nos vamos al programa de Aspen, ahora nos vamos al programa Aspen Plus, donde podemos observar lo que es el reactor de equilibrio y le vamos a colocar el nombre que es R701. Ok, como vimos en el diagrama, el reactor tiene sus corrientes de entrada y de salida. En este caso, la corriente de entrada viene siendo la corriente número 11, que vamos a conectarla al reactor. Tenemos su corriente de salida, que viene siendo la corriente número 12, al igual que la corriente número 11, la vamos a conectar al reactor. Y por último, tenemos esta corriente, que como dije anteriormente, esta corriente no se va a tomar en cuenta y no se le va a suministrar ningún dato, pero igualmente se coloca en la simulación, ya que al momento de correr la simulación, esta nos puede arrojar un error debido a la ausencia de esta corriente de salida. Ok, una vez que tenemos esto, vamos a suministrar lo que son los componentes del reactor, que se nos fueron dados por medio de una tabla del ejercicio. Ok, nos vamos a las propiedades y vamos a ingresar cada uno de los componentes. En este caso son el etileno, el óxido de etileno, el óxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno y por último tenemos el agua. Ok, una vez que encontramos estos componentes, podemos elegir lo que es el método termodinámico. Como la mayoría de estos componentes son no polares, podemos elegir como método termodinámico Penrobinson o SRK. En este caso estaremos utilizando SRK para esta simulación. Ok, listo. Una vez que elegido el método termodinámico, podemos volver a la simulación y suministrarles tanto la temperatura como la presión y los flujos a la corriente de entrada, es decir, la corriente número 11. Ok, tenemos que, según la tabla suministrada por el ejercicio, tenemos que la temperatura de la corriente 11 es de 240 grados centígrados y su presión es de 26.5 bar. Ok, ahora procedemos a suministrar los que son los flujos. Nuevamente, estos son dados en las tablas del ejercicio. Tenemos que el flujo del etileno es 1047.91, la del óxido de etileno que es 6.47, la del dióxido de carbono que es 31.71, la del oxígeno que es 6331.12, la del nitrógeno que es 28.191.39 y por último tenemos la del agua que es 30.98. Una vez que ingresamos estos flujos, las temperaturas y la presión, ahora vamos a introducir lo que es la presión y la temperatura, pero para el reactor de equilibrio. En este caso, estas presiones y temperaturas van a ser la de la corriente de salida, es decir, la de la corriente número 12. Tenemos que la temperatura es de 240 grados centígrados y que la presión es de 25.8. Como se puede observar, tanto la temperatura de entrada de la corriente como de la salida es igual, es decir, es 240 grados centígrados. Y esto nos va a producir un error más adelante al correr la simulación. Más adelante les estaré hablando de este error. Ok, una vez que ya tenemos
especificadas la presión, la temperatura y los flujos, podemos introducir los que son las reacciones del reactor. En este caso, tenemos 3 reacciones, como se puede ver en pantalla. Ok, vamos a ingresar la primera reacción, donde el reactivo es el etileno, con un coeficiente de 1, y también tenemos el oxígeno con un coeficiente de 0.5, y tenemos como productos el óxido de etileno con un coeficiente de 1. Esta viene siendo la primera reacción. Vamos a agregar la segunda reacción, donde tenemos como reactivo nuevamente el etileno con un coeficiente de 1 y el oxígeno con un coeficiente de 3. Y tenemos como productos el dióxido de carbono con un coeficiente de 2 y el agua con un coeficiente de 2, al igual que el dióxido de carbono. Y por último vamos a agregar la reacción número 3, que tiene como reactivo el óxido de etileno con un coeficiente de 1 y el oxígeno con un coeficiente de 2.5. Y tenemos como productos el dióxido de carbono con un coeficiente de 2. Y al igual que en la reacción anterior, tenemos como el otro producto agua con un coeficiente de 2. Ok, listo. Ya hemos ingresado todos los datos necesarios para correr la simulación. Como se puede observar que al correr la simulación, esta nos arroja un error. Este error se refiere a la temperatura, que fue algo que mencioné anteriormente, de la corriente de la temperatura del reactor. Ok, la temperatura de entrada y de salida del reactor no pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque pueden ocasionar este error, como se observó cuando se corrió la simulación. Entonces lo que se hizo es que se fue tanteando hasta llegar a una temperatura deseada, la cual fue 700 grados centígrados. Como dije anteriormente, se realizó el cambio de la temperatura, ya que al momento de correr la simulación esta daba un error en relación con los balances de masa. Este cambio de temperatura lo observaremos mejor y se explicará mejor en lo que son los análisis de sensibilidad. Ok, luego que se corrigió este error también, otro error que se puede producir o se produjo también, aparte de la temperatura, es el de la reacción, donde nos mencionan que las reacciones son linealmente dependientes. Cuando hablamos de reacciones linealmente dependientes, nos referimos a que una de las reacciones es una combinación de las otras dos. Es decir, que estamos suministrando información que ya tiene el programa. Entonces, esto lo que hace es que al correr la simulación va a arrojar un error. En este caso, vamos a eliminar la reacción número 3 y correremos la simulación. Y como se puede observar, al correr la simulación, esta no nos arroja ningún problema, no hay está en color rojo, no se señala ningún error, por lo que se completó correctamente la simulación. Vamos ahora con la simulación, ya esta se corrió exitosamente, entonces ahora se le puede hacer un análisis de sensibilidad. Vamos a la parte de análisis, de Model Analysis Tool, y vamos a crear un análisis de sensibilidad para nuestro reactor número 701, que es el que estamos estudiando. Vamos a poner nuestra variable, la cual va a ser nuestra variable manipulable, en este caso va a ser temperatura. Nuestro análisis de sensibilidad va a ser de flujo versus temperatura. El tipo de bloque es block bar. El bloque que vamos a escoger es el reactor, que es el único que tenemos presente, el cual es el reactor 701. Y nuestra variable, como ya lo dije, va a ser de temperatura y va a ser en unidad de grados centígrados. Ahora tenemos los límites en los cuales vamos a tener un 10 centígrados de diferencia para cada uno. Para nuestra temperatura de entrada, que es 240, vamos a poner 250. Y para la temperatura de salida, la cual es de 700, vamos a poner unos 690 grados. Ahora vamos a pasar a
el número de pasos que vamos a estudiar y se dan 10 puntos. Ahora vamos a nuestra siguiente variable, la cual va a ser el flujo. Esta es la variable estable, la que no vamos a cambiar y no va a variar. Vamos a escoger el tipo de categoría, es de tipo stream, y el tipo de unidad va a ser de flujo molar. Ahora vamos a elegir la corriente, va a ser la número 12, porque si podemos ver en el diagrama, esa es la que estamos estudiando para el reactor. El componente va a ser el etileno, porque el componente es nuestro reactivo limitante. Vamos a tabulación y ahora podemos correr el programa. Ahora pasa algo curioso con este programa. Nos presenta un error. Ahora vamos a ver qué pasa con el error. Si recordamos, tuvimos que asumir una temperatura nueva para el reactor, ya que el libro nos decía que tenía tanto para la temperatura de entrada como para la salida la misma temperatura. Lo que sabemos por teoría que esto no es así, ya que debió haber ocurrido un cambio de temperatura en el reactor. Entonces la presión sí cambió, pero la temperatura no. Haciendo pruebas logramos llegar hasta los 700 grados, donde la simulación pudo correr sin problemas. Ahora, si nos vamos al Aspen, vamos a ver el error que ocurre en nuestra simulación, el cual nos dice que algunas filas se completaron con errores. Esto quiere decir que en nuestra tabla de resultados que da el análisis de sensibilidad, como podemos ver, desde el 1 hasta el 7, hay errores en las temperaturas de 250 hasta 543 aproximadamente. Ahora vamos a ver los flujos del etileno para estas temperaturas y tenemos una parte en la que nos dice OK. Pero esto quiere decir que hubo un error. Vamos a ver la curva. La curva luce algo como esto. Tiene muchas incongruencias, como podemos ver, empieza desde 250 en 0 constante, luego sube radicalmente hasta aproximadamente 35.000 de flujo, luego baja inmediatamente, vuelve a subir y luego queda constante a una temperatura aproximadamente a partir de los 400-500 grados. Como podemos ver, esto es muy incongruente. No tiene en sí una variable como constante. Por lo tanto, se podría decir que se debe considerar de nuevo las condiciones de operación del reactor, ya que, como se mencionó en este ejercicio, se tuvieron que asumir muchas cosas, como por ejemplo la temperatura del reactor. Pero haciendo pruebas nos dimos cuenta de algo. Volvemos al análisis de sensibilidad y vamos a quitar los errores. Esto lo podemos hacer si volvemos a poner los límites a partir de una temperatura más alta, es decir, no 250, sino por ejemplo unos 550 grados aproximadamente. Reseteamos y vamos a correr ahora nuestro programa otra vez. Como podemos ver, ahora no dio error el análisis de sensibilidad, se completó con éxito. Vamos a ver los resultados en la tabla. Todos los puntos estudiados dicen OK y la curva luce algo como esto. Es una constante en 0 del flujo y se mantiene así a partir de los 550 grados. Incluso podría ser un poco antes, podría ser unos 450-480. Lo cual nos dice y se entiende que el flujo del etileno, el cual es nuestro reactivo limitante, está siendo constante y ya se agotó a esta temperatura, que es lo que buscamos en un reactor. ¿Por qué buscamos esto? Porque no queremos que ocurra a una temperatura tan alta en comparación a la que se suponía que debía ocurrir, porque esto quiere decir que esto va a ser una mezcla que se va a tener que tener más tiempo en el reactor. Esto implica más costo, implica incluso más reactivo, porque el reactivo limitante dictamina mucho la reacción que está ocurriendo dentro del reactor, y si se tarda tanto en activarse el etileno, que es nuestro reactivo limitante para la producción de óxido de etileno, pues esto quiere decir que el sistema no es el más eficiente, que capazmente el producto no vaya a ser la mayor cantidad que se obtenga, y pues esto no es lo que se busca. En un reactor siempre se busca que la reacción ocurra de una manera rápida pero eficiente. En este caso, por lo que se está entendiendo, es que tarda tiempo en reaccionar y agotarse.
Ahora, con estas tablas que tenemos, nos vamos a un Excel donde vamos a analizar los dos análisis de sensibilidad que obtuvimos. Tenemos el 250-690 y el de 550-690. Tenemos entonces nuestras tablas y vamos a poner el valor de alimentación de etileno y vamos a aplicar una fórmula de la conversión donde vamos a multiplicarlo por 100 para obtener un valor porcentual, y como podemos ver obtenemos una conversión del 100% incluso en las filas que dice error, pero en el pico tenemos un 3300%, lo cual pues no tiene mucho sentido, y luego volvemos a tener 100% en las filas que dicen OK. Recordemos que este resultado como tal dio error, Aspen no lo corrió correctamente. ¿Qué podemos decir? No hay que confiarse de este resultado, de esta tabla, a pesar de que diga 100%, porque el mismo Aspen lo está diciendo, tuvo un error. Por lo tanto, este resultado no es válido. Ahora vamos a la siguiente tabla, donde volvemos a hacer exactamente lo mismo, pero recordemos que todo tenemos OK, corrió la simulación con éxito, y aquí en este caso tenemos una conversión de 100%, lo cual es congruente con el gráfico que vimos en Aspen, donde estaba todo el etileno agotado. Entonces, pues el resultado sí es correcto y sí es fiable lo que nos está diciendo. Ahora, ¿qué podemos recomendar para este sistema? Bueno, primero que se revise el texto que se proporcionó, ya que es posible que existan unos errores entre sí con los datos que se dieron en las tablas. También que capazmente estas no son las temperaturas más óptimas para este tipo de reacción. Lo más probable es que sean unas temperaturas más altas, que es a la que empieza a reaccionar el etileno, por lo que se debería seguir estudiando este tipo de reacción, cambiar el diseño incluso y revisar las condiciones óptimas de operación. Muchas gracias por su tiempo, espero que el video haya sido de ayuda.